La presente obra nos brinda un panorama general de la historia de la prostitución y lenocinio en México. Sus aportaciones nos permitirán un análisis crítico que busque explicar cómo, por qué y a través de qué medios la prostitución ha ido adquiriendo en nuestro país y ciudad los rasgos que la caracterizan hoy. Actualmente la prostitución es un negocio con beneficios a escala global. Representa un gran negocio para proxenetas. Más delicado aún, un espacio que alimenta e incentiva la trata de personas con fines de explotación sexual. Cada día es más evidente, creciente y preocupante la magnitud y consecuencias de este fenómeno. El libro nos permite reflexionar sobre la situación tan grave que viven miles de mujeres y niñas donde su cuerpo se reduce a mercancía a comerciar. Generalmente las víctimas provienen de contextos de pobreza, de falta de oportunidades laborales, de desigualdad de género y sus estereotipos de objetivizar y sexualizar el cuerpo de las mujeres, la ignorancia de sus derechos y el miedo. La colocan en un estado de completa vulnerabilidad. La trata de personas es un fenómeno mundial que vulnera la dignidad y la libertad de las personas, es decir, sus derechos humanos, especialmente de mujeres y niñas. Es un delito que se comete ante el amparo de la impunidad y la corrupción, una problemática compleja por las sofisticadas estrategias que utilizan los delincuentes para reclutar, mercantilizar y explotar personas. Se actúa ante un gobierno omiso y corrompido. Por lo anterior, resulta necesario que en esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal se refuerce el marco jurídico y se contribuya a la eliminación de cualquier forma de explotación sexual. Trabajar hacia la prevención es una prioridad, garantizar el acceso a la justicia para estas mujeres y niñas y la erradicación de la prostitución, que este es el objetivo principal y final. Los tratados internacionales que ha ratificado nuestro país y esta Ciudad de México, lo correcto y para poderlo armonizar y cumplir con esos tratados es erradicar la prostitución, no reglamentar en ninguna manera. Sin duda alguna, las aportaciones de este libro enriquecerán y serán una herramienta para el quehacer legislativo. Por ello, agradezco profundamente el apoyo de la doctora Fabiola Bailón, la disposición de estar hoy en la presentación y exposición de su autoría. Yo no me quiero imaginar lo que habrá sido para esas mujeres los controles sanitarios en ese tiempo, que deben de haber realmente sido torturas, casi equivalentes a una tortura, para poderles dar el dichoso carnet sanitario, para que estuvieran seguros los clientes de que esas malas mujeres no los iban a contagiar de ninguna infección de transmisión sexual. Es realmente un libro que nos brinda un panorama general de la historia de la prostitución y el lenocinio en México en los siglos XIX y XX y abona elementos muy valiosos en los debates contemporáneos sobre la prostitución en México que soslayan el pasado y las raíces históricas del fenómeno como si hubieran nacido ayer. Es una revisión histórica de poco más de 2 siglos que busca explicar los cómo, los porqués y a través de qué medios la prostitución y su explotación ha ido adquiriendo las dimensiones y características que hoy flagelan nuestro país, a sus mujeres, niñas, niños y grupos diversos, poniendo en el centro del análisis al patriarcado y su necesidad de controlar la vida, los cuerpos y la sexualidad de las mujeres. Los padrotes fueron desdibujados de los registros oficiales durante los años que duró el reglamentarismo y, en consecuencia, no fueron vigilados ni controlados por el Estado, como las mujeres. Para las autoridades,
que los hombres demandaran servicios sexuales era tan natural como que hubiera varones controlando el comercio sexual. De hecho, el Estado mismo se conformó como una especie de proxeneta que exigió durante mucho tiempo una cuota a las mujeres. Y bueno, eso es un poco lo que se ha intentado hacer reiteradamente durante 5 legislaturas, una tras otra, pero con el afán de ¿qué? De cobrarles un impuesto y que se convierta el Estado en un Estado proxeneta, que viva de las mujeres y además se quite de encima la obligación de tener que generar trabajos dignos y decentes en el sentido de definición de la OIT, no del sentido moral, que tengan prestaciones, que tengan seguridad social, que tengan vacaciones pagadas, que tengan posibilidades de ascenso. Eso es un trabajo decente, ¿no? Según la OIT. Y yo creo pues que acá es materialmente imposible. ¿Quién les va a pagar las prestaciones? ¿Quién les va a dar las vacaciones pagadas o la seguridad social? ¿Los clientes? ¿El Estado? No, se los van a cobrar a ellas, como le han hecho en muchas otras partes del mundo donde han tratado de hacer esta reglamentación. El neoliberalismo, el patriarcado, ha permitido perpetuar y expandir el fenómeno de la prostitución y de lo que hoy se llama trata sexual. No es otra cosa que la explotación de la prostitución globalizada. Viene la parte de las enfermedades venéreas, de la famosa sífilis, ¿no? Y entonces sí, hay un escándalo mundial y algo hay que hacer y hay que controlar. Y también vuelve a dar todo el enfoque la autora y lo platica Teresa Ulloa en términos de qué es lo que hay que cuidar. Hay que cuidar la salud del cliente. Y las que infectan son ellas. Ese es el punto. Entonces viene toda la ola de los reglamentos desde la ciudad a las capitales y de las capitales a otras poblaciones, salvo 3 excepciones que encuentra la autora y que cita, que es Cananea, León y Mazatlán, donde ciudades que no eran las capitales tuvieron reglamentos primero y entonces los reglamentos contemplan el registro, ¿no? Y está sancionado, no está registrada, ellas tienen que llevar su foto, los registros guardan todos los pormenores de dónde son, quiénes son, qué edad tienen, tenían que llevar su foto, entonces gracias a eso también hay fotografías de dónde vienen, su origen, etcétera, X cantidad de datos que tenían que ver con lo que en cada lado se consideró, el reglamento consideró que debían de tener. Como historiadora, Fabiola se ve más o menos encantada de los registros. Como feminista yo decía qué cosa más espantosa que quede el registro para el resto de tus días ahí sobre tu actividad. Pero no puede desligarse la investigadora de la necesidad de las fuentes y de las fuentes pues, las más inmediatas. Dan concesiones. Después de la revolución se le dan concesiones a algunos o licencias, a algunos generales para que pongan sus prostíbulos, sus burdeles, ¿no? Imagínense la cantidad de intereses que están ahí mezclados y viene toda esta parte del abolicionismo de Estado. No termina de convencerme el término abolicionismo de Estado, habrá que platicar si eso fue, pero entonces hubo una decisión gubernamental de para que no se dijera el Estado mexicano era proxeneta, había que ir a la abolición. Y entonces es una decisión de arriba para abajo, ¿no? Vamos a cambiar leyes, y entonces se ve como hay una voluntad política para que cambien leyes, pero en una sociedad que no estaba en la misma tónica y en una República Mexicana cuán inmensa y diversa es. Procurador de justicia que les cobra 14,000 pesos, imagínense eso, a la organización de las dueñas de los burdeles para defenderlas y se hace público aquello y se arma un escándalo impresionante. En fin, es un libro que hay que comprar, es un libro que hay que leer, revisar. A la autora le diría, urge el capítulo número 2, ¿no? El tomo número 2 de esto, porque está
Sí, está en otros términos el debate en este momento, por lo menos por lo que tocaría al reglamentarismo, ¿no? Creo que el abolicionismo sigue siendo fiel a los orígenes feministas de izquierda del abolicionismo, o sea, hablar del tema de la dignidad, de la igualdad, de la necesidad de desmontar este sistema de doble moral, de visualizar mujeres malas y buenas, o sea, ni malas ni buenas, en fin. Esta parte es muy importante, voltear a ver esto desde el punto de vista de las políticas públicas y todo lo que sucede cuando se trata de implementar algo. Aunque tiene ese rigor académico, está dirigido a un público general. De hecho, esa fue una de las poquísimas condiciones que me puso el doctor Flores Cano al momento de escribirlo, al momento de aceptar mi proyecto, porque uno de sus objetivos era y ha sido sacar a la historia de ese ámbito hiperacadémico, cerrado, especializado, para hacerla más accesible al público. Entonces, el libro está escrito, creo, de manera mucho más sencilla, espero haberlo logrado. Y en términos ya muy concretos, es una revisión de poco más de 2 siglos, aunque considera los antecedentes coloniales para marcar las diferencias con lo que vamos a ver en los siglos XIX y XX en México. ¿Y qué sucede en estos 2 siglos? Hay 2 procesos que los caracterizan y definen. Por un lado está la implementación del llamado sistema reglamentarista, del cual ya se habló aquí, y por otro están los intentos de implementar un abolicionismo que yo llamo de Estado, que bueno, sí me costó efectivamente, Mónica, mucho trabajo el concepto, ¿no? O sea, cómo ponerle a eso que era como entre abolicionismo, prohibicionismo, y además había todavía elementos del reglamentarismo, y decidí llamarlo abolicionismo de Estado, y que simplemente es una respuesta al reglamentarismo, cuyo principal objetivo es derogar los reglamentos de prostitución, que es una diferencia, digamos, importante con el desarrollo del abolicionismo feminista. Por eso hago esa diferencia, porque si bien inicialmente el abolicionismo feminista también está exigiendo la derogación de los reglamentos de prostitución, actualmente ya no exige solamente eso, sino exige la derogación de la prostitución misma, ¿no? Derogación, que no prohibición, que es diferente. Regula y controla solamente a las explotadoras mujeres, es decir, a las matronas que son aceptadas y legitimadas sin que haya normas similares para los explotadores varones. Los explotadores varones existían, siempre han existido. En la colonia hay muchos documentos que dan cuenta de ellos, pero la diferencia entre el periodo colonial y el periodo reglamentarista es que en la colonia el delito del lenocinio que existe, que está penado, no está diferenciado por género, está dirigido a ambos géneros. ¿Qué pasa con el reglamentarismo? Que el reglamentarismo está dirigido a un solo género, a las mujeres. El Estado ilusamente cree que controlando y vigilando a las matronas va a erradicar la presencia de los explotadores varones. Y por supuesto eso no sucede. Todo el sistema invisibiliza a los varones, no solo a los que explotan, sino también a los que pagan la prostitución o a los que consumen la prostitución. Es decir, están ahí porque todo el sistema se crea para ellos, para su protección. Hoy en día el tema está más vigente que nunca. Los pasados intentos que se llevaron a cabo justo aquí en la Asamblea Legislativa de considerar esta actividad como un trabajo y regularla, nos habla de la vigencia y de lo poco que se conoce el proceso histórico. Como si México no tuviera una larga historia de regulación y como si esta no hubiera tenido consecuencias. No solo no se tiene conocimiento del proceso histórico, sino tampoco de lo que implica la regulación. Lo que estamos viendo hoy en día con los padrotes en Tlaxcala, que es uno de los casos más famosos, ¿no? Tiene que ver con este proceso de regulación de la prostitución de tantos años en México. Si algo se puede observar a lo largo de los años, si algo pude yo observar a lo largo de los años con este libro,
es que pese a las políticas, las medidas, las discusiones, etcétera, la violencia y la vulnerabilidad de las mujeres han sido una constante a través del tiempo. Y el Estado no ha puesto atención en eso, que es en donde, desde mi perspectiva, debería de estar puesta la atención. Entonces, espero que el libro ayude un poco a ampliar la visión y a entender más la historia, pero también a ver a la historia misma como una disciplina que puede proporcionar herramientas para tomar mejores decisiones.